Hola, soy Blanali, profesor del área de producción musical de Sonopro Barcelona, y en este vídeo, que es el tercero de una serie que he estado realizando sobre el sampling creativo y diferentes técnicas de producción creativa, me quiero enfocar en otra aproximación diferente al sampleo. Lo que vamos a ver hoy es algo que de pronto para algunos sea una forma nueva de aproximarse al sampling, pero para otros de pronto sea algo con lo que ya estaban familiarizados, no necesariamente por trabajar dentro de programas como Ableton. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con algo que es muy común en cualquier tipo de programa de grabación o de producción en general. Am, es algo que denominamos normalmente time stretching, o estiramiento temporal. Es lo que nos permite modificar un archivo de audio en el tiempo, es decir, ralentizarlo o acelerarlo sin que la nota de su grabación se modifique. Y esto es algo que físicamente es imposible de trabajar en el audio normalmente. La física nos dice que si modificamos la velocidad de reproducción de un audio, básicamente el tono va a cambiar y esto tiene que ver con la frecuencia de onda, etcétera. Algo en lo que ahora de pronto no vamos a entrar, pero es algo importante a tener en cuenta. Y es básicamente lo que hace que cuando estemos trabajando con vinilos, por ejemplo, o con cinta, cuando cambiamos la velocidad de reproducción, cambia la nota. Y esto es importante por algo que ahora voy a enunciar y de pronto mucho mejor que nombrar, enseñar un poco el ejemplo. ¿Qué sucede? Cuando trabajábamos normalmente en samplers físicos, como por ejemplo este Digitec que tengo aquí, una de las cosas que sucede es que la gran mayoría de samplers no cuentan con esa propiedad del time stretching. Eso hace que cuando estamos trabajando con diferentes samples, esos samples haya que cambiar de nota para poder afinar dentro de un contexto, dentro del contexto de pronto de una canción. Entonces, al momento de afinarlo, esa velocidad de reproducción cambia y eso hace que genere otro tipo de características sonoras, un poco como lo que mencionaba en el video anterior, cuando tocábamos y cambiábamos las cosas de nota para conseguir, digamos, este otro tono, a veces mucho más interesante, mucho más rico, especialmente en frecuencias bajas. Es algo en lo que se basan muchísimos géneros, precisamente porque antes de trabajar en el ordenador se trabajaba en samplers físicos y esa característica del cambio de tono hace que suenen de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí para explicar esta idea un poco rápida? Esta es una idea que nos puede servir mucho, igual cuando estamos empezando algún proyecto, cuando tenemos algunas ideas y queremos tener una base sólida de un sonido que sea lo suficientemente complejo. Vamos a ver un poco lo que tengo preparado en esta sesión. Es bastante sencillo, simplemente tengo una pista de bombo caja utilizando algún kit del mismo Ableton, otra pista de hi-hats, todas igual con algunos procesos. Delay, ecualización, un poco, otra pista de percusión, también utilizando el core kit, el percussion core kit del mismo Ableton para conseguir, digamos, un poco esos sonidos de percusión allí. Un analog, simplemente haciendo una línea de abajo, y un electric haciendo digamos como unos acordes. Un poco el electric, para quienes no lo han utilizado, es un poco como el piano eléctrico de Ableton, tipo Fender Rhodes o un poco por ese lado como un Wurlitzer, ese tipo de cosas. Entonces aquí no tengo tampoco nada muy complejo, algo de reverberación, chorus, saturación, ecualización y algo de panorama. Más que nada simplemente para conseguir que suene bien, no demasiado pensado, es más como una idea rápida de tono. Entonces, esto es lo que muchas veces podríamos tener al inicio de un proyecto. Si yo lo reproduzco ahora, es una idea que no está mal.
Tampoco es nada increíble y de momento, como decíamos a veces, suena de pronto demasiado a ordenador. Y es normal, aún los procesos, aún las pistas no están lo suficientemente procesadas, son simplemente, digamos que están en esa etapa de ser una maqueta. ¿Cuál es la idea que tengo aquí? Voy a aprovecharme de una de las características de Ableton, que es el concepto de la congelación de pista. Ahora lo voy a explicar, pero antes de llegar a esto, quiero llegar por otro lado. El proyecto ahora lo tenemos en 110 y esto no es necesariamente la velocidad a la que nos vamos a quedar en el resultado final. Esta es una idea más o menos tentativa, es un tiempo más o menos tentativo con el cual voy a experimentar. ¿Qué es lo primero que quiero hacer? Exagerar la velocidad de esto. Hay que pensar, de hecho voy a volver un poco y hay que pensar en una cosa. Por ejemplo, con este piano. En el momento de empezar y de plasmar esa idea, conscientemente la he puesto más o menos en una octava un poco más alta de lo que estaría buscando inicialmente. Lo que espero de esto es que sea un poco más grave. Por eso, siempre todo lo que estoy haciendo para utilizar esta técnica es creo algo y de pronto lo subo a una octava. O inicialmente lo hago en una octava más alta pensando que luego va a sonar más grave. Ya vamos a ver el por qué. Ahora, con el bajo ha sido relativamente lo mismo. No es particularmente muy grave y la idea es también un poco esa. Digamos, por ejemplo, en este caso está en la segunda octava y esperaría de que llegue un poco más cercano a la primera. Entonces, con todos los sonidos, mi idea es que todos van a sonar más graves. ¿Y cómo lo voy a conseguir? La idea es, si tenía esta velocidad, este tempo tentativo de unos 110 o alrededor de 110, voy a subirlo muchísimo hasta BPMs básicamente ridículos. Digamos que, por ejemplo, vamos a ir directamente a 200. Vamos a escribir 200. Obviamente esta es una velocidad que difícil que aparezcan, aunque hay géneros que obviamente están en esta velocidad. Es una velocidad que no es fácil para trabajar y menos con la información que tengo aquí. Entonces lo que va a sonar, todo suena demasiado agolpado, pero lo que me quiero es aprovechar de esto para conseguir esa sensación de cambio de tono. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovecharme de la herramienta de congelación de pista. Voy a seleccionar todas las pistas que ahora están en MIDI, obviamente. Hago clic derecho, congelar pista. Y una vez está congelada esa pista, digamos que básicamente lo que hace el programa es hacer una exportación de audio a la carpeta del proyecto para que pueda ahorrar CPU. En este caso lo voy a utilizar como una herramienta para pasar directamente del MIDI al audio. Entonces, en lugar de descongelar, que es la opción que me da aquí, voy a hacer clic en aplanar. Aplanar. Ahí está. Entonces, ahora todo se ha convertido a audio normal. Y lo siguiente que quiero es básicamente desactivar ese time stretching. Entonces, voy a seleccionar todas las pistas y ahora que tengo seleccionadas todas, en la opción del warp, puedo seleccionar en lugar de beats, voy a cambiarlo a repitch, que básicamente lo que hace es no generar time stretching, sino dejar que el audio cambie de frecuencia a medida que cambiamos la velocidad. Entonces vamos a ver un poco qué sucede allí. Voy a ir cambiando el BPM. Vamos a llegar un poco más cerca de donde estábamos. Y ahora de hecho lo que tenemos es un poco, aquí ni siquiera tengo creo que me gustó cerca de 119. Creo que me gusta por ahí. ¿Qué sucede, digamos, aparte de lo que pensaba inicialmente? No solamente está cambiando esto, lo está ralentizando
y haciendo que el sonido sea más grave, sino que da esa sensación un poco de sampleo también. Y da esa sensación de que todo el beat es mucho más pesado porque es más denso en frecuencias bajas. Es algo que es muy útil, por ejemplo, si quisiera hacer cosas un poco estilo eh, house, old school, o de pronto muchas cosas más lo-fi, lo-fi hip hop, lo-fi house. Y lo otra cosa que es interesante de esto es que cuando lo estoy haciendo, no necesariamente, por eso al inicio no me preocupaba tanto, sé que era una idea general y estoy trabajando en una escala y a veces cuando hacemos cosas tendemos a repetir mucho las escalas en las que trabajamos, porque nos es más cómodo trabajar en una misma escala. Entonces, en el momento en que yo lo transpongo y estoy juzgando si me suena bien, no necesariamente estoy dentro de la escala que he iniciado, porque básicamente lo estoy transponiendo. Entonces, eso me da también otra paleta de colores de sonidos que al inicio no consideraba. ¿Mm? Espero que este video les haya sido útil y que los haya inspirado un poco. Am, si quieren saber un poco más sobre sampling, estén pendientes de los próximos videos que van a aparecer en el canal y también pueden revisar los videos anteriores. Y nada, hasta luego. Nos vemos pronto.